Bendiciones, bendiciones en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por un día más de vida, un día más de salud, un día más en el cual pues Dios nos permite estar en este lugar haciendo otra vez a lo que hemos sido llamados, para lo que hemos sido apartados, para lo que hemos sido escogidos. Después de 3 semanas de ver, creo que hace 3 semanas hice mi último live. Yo quiero bendecir la vida de las personas que se vayan a ir conectando, las personas que vayan a ver este live, pues bendiciones, Dios sea el centro de sus vidas, Dios esté con ustedes este día más que todo. En donde el país se debate en una situación en donde hay zozobra, en donde pues hay elecciones. Hoy es un día crucial en el cual el país pues hay votaciones y los cristianos pues somos parte de esto. Es un deber ciudadano ir y ejercer el sufragio. Es un deber ciudadano, no importa si eres cristiano, si eres católico, si eres mormón, no importa a qué denominación pertenezcas. Es un deber ciudadano ir y ejercer el sufragio. Ahora, esta mañana pues yo te voy a hablar de política, pero siempre tomando como referencia la Biblia. Vivimos una situación compleja en este país en donde nos debatimos por quién va a ser el presidente. Vivimos en una situación algo compleja en donde hay una zozobra y no hay un claro favorito. Hay una zozobra y todo el mundo habla de que si gana los liberales, pues el Partido Libre pues va a tomar acciones, y si gana Libre, el Partido Liberal pues va a tomar acciones, o los nacionalistas van a tomar acciones. Vivimos con ese temor, honestamente, en donde no hay una soberanía clara, una libertad clara para ir y tomar y determinar y ser un buen ganador o ser un buen perdedor. Pero los cristianos o las personas que tienen una creencia en Dios deben de tomar una determinación, ir a votar por el candidato que sea, por el candidato que tú sientas que es lo mejor para el país. Porque como cristiano evangélico o como persona que tiene conocimiento de Dios, no podemos estar tomando decisiones por colores políticos, sino más bien poner en las manos de Dios todo lo que se está haciendo, poner en las manos de Dios todo lo que vaya a pasar en el transcurso del día, y que la persona que salga electa, que sea Dios el centro de su vida, que sea Dios en ella tomando decisiones para el país. Pero muchas veces entramos en situaciones, aún cristianos evangélicos, y empezamos a debatir que este candidato es bueno, que este candidato es malo, porque tal vez mi papá fue liberal, o tal vez porque mi mamá fue nacionalista, y yo pues después del 2009 pues soy libre. Entonces empezamos a debatir de que este es mi candidato. Pero cuando yo me voy a la Biblia me doy cuenta de que hubieron hombres de Dios que estuvieron metidos en política, mas nunca se contaminaron.
El problema no es que un cristiano evangélico esté metido en política. El problema es que no tenga la capacidad para no contaminarse con la política. El problema es que no tenga la madurez espiritual para no contaminarse en la política. Porque sin más que decirte y sin más preámbulos, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1 y nos vamos a ir dando cuenta cómo un hombre de Dios estuvo en medio de la política. Cómo un hombre de Dios, Dios lo usó en medio de políticos que no adoraban a su Dios. Pero nosotros muchas veces como cristianos sabemos más de política que de la Biblia. Muchas veces como cristianos nos enojamos más que hablen del presidente actual o del que va electo o que del mismo ministerio al que pertenecemos. En el libro de Daniel capítulo 1, a mí la Biblia me revela que Daniel, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. A mí la Biblia me revela que Babilonia tomó cautivo al pueblo, a Israel, pero no a Israel, sino que a la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá son llevados cautivos a Babilonia. Pero a mí me dice la Biblia que en medio de todo el cautiverio, en medio de todo lo que habían tomado, dice la Biblia que el rey había dado una orden. El versículo 3 dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen letras y lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para que cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que en fin de ellos se presentare delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces dice la Biblia que el rey de Babilonia había determinado tomar cautivo a la tribu de Judá. Pero dentro de la tribu de Judá dio una orden y les dijo, necesito que me aparten gente sabia, gente preparada, gente con letra, gente con conocimiento. Y que dentro de todo esto, gente de la realeza, ustedes me los aparten, me los alimenten bien, me les den de beber, me los mantengan dentro de la cultura del gobierno de Babilonia, y en el 3er año me los traen para evaluarlos. Entonces nos damos cuenta de que dentro de ese llamado escogieron 4 personas, 4 jóvenes de la tribu de Judá que fueron llevados cautivos, pero los apartaron. Y nos damos cuenta más adelante de que el rey, la misión del rey o la visión del rey era para que ellos tomaran una posición dentro de su gobierno. Dice el 7, a esto el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. O sea, cuando estos hombres son llevados cautivos y son apartados, lo primero que hacen es cambiarle el nombre. O sea, pero vamos a ir viendo más adelante cómo la misión del rey es totalmente hacerlos que ellos se vuelvan y que tengan las costumbres que habían en Babilonia. Pero cuando esta gente lo primero que hace
es cambiar el nombre, que es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos, muchos evangélicos, que se cambian el nombre, tal vez no como lo conocemos o un registro, porque ya es otro tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya andan metidos en política, ellos cambian su manera de pensar. Al tener relaciones humanas con personas de la alta sociedad o los que están metidos en política, entonces ellos cambian su pensamiento, cambian su manera de vivir. Pero aquí nos damos cuenta que Daniel dice, y Daniel en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nosotros en el versículo 5 miramos de que la orden del rey de Babilonia fue, dénmele de la comida del rey, dénmele del vino que yo bebo, vístanlos con ropas de realeza, cámbienles el nombre. O sea, ya nosotros estamos viendo que a ellos los están desde la comida, o sea, ellos están acostumbrados a comer otro tipo de cosas. Y cada cosa que ellos comían en Jerusalén eran santificadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya son llevados cautivos, hay un reglamento y a ellos los van a hacer que coman, porque es una orden del rey. Y en esos años la orden del rey se cumplía o morías. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que Daniel dice en el 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. ¿Cuántos hombres de Dios hoy en día llegan a la política, ya sea como regidor, o se hacen amigos de un regidor, o se hacen amigos de un alcalde, y dejan los principios que Dios les ha enseñado a lo largo de mucho tiempo y se prestan para diversas cosas? Si tú te vas aquí, Daniel ya estaba siendo tratado como gente de gobierno, pero Daniel dice el versículo 8 que propuso no contaminarse. Ahora yo te hago esta pregunta hoy: si algún cristiano evangélico que hoy está metido en política, ¿has determinado no contaminarte? Porque no es pecado que estés metido en política. El pecado es que te comportes como se comportan todos los políticos. Porque si leemos esta historia de Daniel, Daniel perteneció a todo el gobierno. Entonces, no es pecado que tú pertenezcas a un gobierno. No es pecado que tú te roces con gente de política. El pecado es que tú te contamines. Entonces yo te hago esta pregunta: ¿no te has contaminado en este tiempo que has andado cerca de la política? Un activista, no te voy a decir regidor, no voy a decir alcalde, no voy a decir diputado, un regidor, no voy a decir ningún puesto político, te voy a decir un activista que recibe una cierta cantidad de dinero para que hable bien de una figura política. Cristianos evangélicos, yo conozco algunos que por dinero hablan bien de una persona designada a cierto partido político. Entonces, mi pregunta es esta: ¿hay poder en la política? Claro que hay poder. ¿Hay influencia en la política? Por supuesto que hay influencia. Ahora, como cristiano evangélico, vas a decir lo que dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Tienes capacidad para ejercer un cargo político sin contaminarte? ¿Has orado a Dios para pertenecer a algún partido político hoy en día? Estoy hablando de Honduras.
Hoy, 30 de noviembre, se define quién va a gobernar este país por 4 años y el país debate entre si los liberales son mejores, entre si Libre es mejor o el Partido Nacional es mejor. Y como cristiano o como persona que de haber nacido en este país como ciudadano hondureño, es nuestro deber ir a votar por el diputado, por el alcalde o por el presidente que nos parezca que es el mejor. No por el que te ofrece 500 pesos, no por el que te ofrece 1000. No porque mi mamá era nacionalista, yo tengo que ser nacionalista. No porque yo he sido liberal toda mi vida y yo un voto a Libre no se lo doy. No porque yo he sido Libre del 2009 para acá, uno de los partidos más nuevos que hay. No porque yo he sido Libre. Vamos a hablar de personas que tienen 24 años. 25, 30 años. Esas personas, pues, a partir de ahí, entonces ellos empezaron a vivir en 3 partidos fuertes, hablando de política en Honduras. Entonces, no porque yo soy Libre, o porque yo estuve en la revolución del 2009, en donde nos han llenado un montón de mentiras. Porque no todo lo que se dice en la política es mentira. Ni todo lo que se dice en la política es verdad. Así. Hay cosas que sí se aciertan, pero hay cosas que están alejadas de la realidad. Entonces yo te pregunto hoy es un día muy importante para determinar quién quieres que gobierne el país. No por 1000 lempiras, no por 500, no porque mi papá pertenecía a este partido político, sino porque oraste a Dios y tienes un compromiso con el país de ir y determinar qué le conviene al país. Si Rixi Moncada es una persona que a ti en tu sano juicio te parece que ella es la indicada, ve y vota por ella. Tu pastor no puede estarte diciendo que el Partido Libre es de lo peor que tiene el país. Ni tu pastor te puede estar diciendo que el Partido Liberal es lo mejor, que es la mejor propuesta, porque Salvador Narrala es un hombre que nunca ha sido tachado. Es nuestro deber. Es un voto que te pertenece únicamente a ti y me pertenece a mí. No puedo yo presentarme porque me dijo el líder o porque me dijo el pastor o porque me dijo otro hermano, vote por fulano de tal. No. Ve y toma tú la decisión. Y haz lo que tengas que hacer. Pero no te contamines, porque dice aquí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él pidió, él les dijo, mira, hagamos algo. Yo sí puedo prepararme. Yo puedo pertenecer. Pero no me obligues a tomar algo que mi Dios no me lo permite, que mi espíritu no me lo permite, que mi carne aborrece. ¿Habrá algún cristiano evangélico hoy que le ofrecen alguna movidita por ahí? Dice, no, mis principios y a mí la palabra me dice lo contrario. Y si no eres, hoy es el día para que tomes decisiones en tu vida, porque Dios perdona todos los pecados. Porque no eres el peor del mundo tampoco si has agarrado algo de la política. Tampoco no es que no tengas perdón porque has estado agarrando dinero bajo la mesa. Porque yo he enseñado en algunas ocasiones por medio del live que no hay pecado pequeño ni pecado grande para Dios.
Ahora, sí, como seres humanos hay cosas que nosotros las miramos pequeñas, hay cosas que las miramos grandes. Hay cosas que a nosotros nos parecen que no tienen perdón y algunas sí tienen perdón, porque como humanos nosotros determinamos la magnitud o la gravedad del pecado. Pero si has andado en política por dinero, si has estado en política y haciendo cosas indebidas, ve y lee el libro de Daniel y te darás cuenta que Daniel perteneció a la política sin contaminarse. Y dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, de los que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después que tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Aquí te das cuenta que Daniel estaba metido en política. Ya pertenecía por orden del rey, pero él había determinado no contaminarse ni en bebida ni en comida. Él había determinado a quién servía. Él había determinado para quién se había consagrado. Y entonces él vino y le dijo al rey, le dijo al eunuco. Otro día vamos a dar esa enseñanza de lo que eran los eunucos en ese tiempo. ¿Qué ejercían dentro de los gobiernos los eunucos? Y llegaron a un convenio que por 10 días ellos iban a alimentarse diferente, ellos iban a beber solo agua, y que en 10 días los compararan con la gente que estaba siendo alimentada como había mandado el rey, y fueran comparados con ellos. Y para asombro del eunuco, cuando pasados los 10 días, fue y comparó, y resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, como les habían llamado, porque ellos lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre, pero el nombre de ellos original en Jerusalén era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esta palabra? Que cuando tú te metes a política, lo primero que va a hacer la política es cambiarte el nombre. Lo primero que va a cambiar la política es tu identidad. Porque tu identidad refleja algo en el mundo natural y refleja algo en el mundo espiritual. Cada nombre tiene un significado. Entonces ellos no podían estar llamando a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías por su nombre, por el significado de su nombre. Determinaron ponerle nombre de dioses babilónicos. Entonces ahí te das cuenta, en el versículo 15 dice, y a cabo de días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los rostros de los muchachos que comían la porción del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó.
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Mira aquí qué importante. En el capítulo 12, en el versículo 12, Daniel le dice: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. 10 días. Resulta que cuando hacen esa prueba, esta gente estaba mucho mejor que los que comían como había mandado el rey, pero atrás dice que era por 3 años. Significa que ellos pasaron comiendo por 3 años legumbres y agua en vez de la porción que había mandado el rey. Pero ¿cuántos días pidió Daniel? 10 días. Ahora te vas al versículo 20 y dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos. Mira cómo Dios cambia el paradigma. Porque Daniel pide 10 días de prueba sin contaminarse. Y entonces, al ver este hombre de que en esos 10 días que probó, dándoles otro tipo de comida, otro tipo de ración, otro tipo de bebida, dice que pasado el tiempo y fueron presentados al rey, el rey los encontró 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. O sea que el rey, o sea, Dios aumentó por cada día de esa prueba que se hizo por no contaminarse. Dios fue y fueron los mejores. O sea, no había nadie en el reino de Babilonia mejor que Sadrach, Mesach y Abednego. 10 veces mejor dice que el rey los encontró que los que ya se habían preparado en otro tiempo. Entonces, cuando tú determinas no contaminarte, cuando tú determinas vivir sin contaminarte en la política, Dios puede hacerte 10 veces mejor. Y mira cómo nos vamos al capítulo 6 del mismo libro de Daniel y dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Aquí ya en el capítulo 6 Daniel ya era gobernador. Daniel ya era gobernador de Babilonia. Entonces la política como tal, o pertenecer a la política, no es malo. Ejercer un cargo político no es malo. Según Daniel, lo malo es contaminarse con la política, empezar a hacer cosas indebidas. Que si tú prometes algo en la política y eres cristiano evangélico, deberás de cumplirlo. Si tú eres un activista, no puedes estar llevando formatos o pancartas que digan una mentira, porque ahí tú también te estás convirtiendo en mentiroso. Tú te estás convirtiendo en un activista que estás formando parte de ese mundo. Si tú eres cristiano evangélico, no debes de contaminarte para que Dios te ponga en alto.
Ahora, ir y votar por el presidente que tú desees, que tú determines, eso es un deber ciudadano. Eso es un derecho que tú tienes como persona mayor de los 18 años, alguien que ya porta su cédula, alguien que es ciudadano de este país. Entonces es un deber ir y presentarse a la urna y determinar quién va a ser el próximo presidente del país. Y de ahí, todo lo que haga ese presidente, él dará su cuenta en su momento. Tu voto cuenta. ¿Por qué cuenta? Porque tú eliges, porque yo elijo. Pero cuando venimos y leemos la Biblia y nos determinamos a estudiar un poco, nos damos cuenta que Daniel fue un gran gobernador, pero ¿por qué nunca se contaminó? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mira cómo no contaminarte te puede llevar en estima, en alta estima para Dios, y Dios te puede llegar a poner por encima de todo mundo. ¿Cómo no contaminarte? ¿Cómo vivir siempre apegado a la palabra? Tú puedes ejercer un gobierno y sin salirte de lo que Dios manda, Dios te puede llevar a grandes cosas. Y dice el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en las relaciones del reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando tú haces las cosas bien, siempre va a haber gente que va a querer perjudicarte. Siempre va a haber gente que va a querer que tú salgas del gobierno, que tú salgas del círculo, porque tú no les dejas hacer cosas indebidas. Cuando tú determinas no contaminarte, entonces tú vas a vivir, tú vas a ser el centro, tú vas a ser el eje, alguien en el que van a dar vuelta sobre el centro que eres tú, porque dice la palabra que Daniel era mayor a ellos, porque había en él un espíritu superior, dice la palabra. Había en él un espíritu superior, por eso Daniel era mejor gobernador, mejor gobernante, porque nunca se apartó del mandato de Dios. Fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, pero él nunca le falló a Dios. Mira lo que dice el 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ellos maquinaron y dijeron, no hay manera, humanamente no hay manera, pero sí podemos hacer que este hombre caiga cuando ataquemos a lo que él hace, ataquemos a la creencia que él tiene. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le hicieron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo en promulgarse un edicto real y los confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos se dieron cuenta que no había manera de hacer caer a aquel hombre, pero se dieron cuenta que la virtud de Daniel, se dieron cuenta que algo había en Daniel que lo hacía estar por encima de ellos. Ellos se dieron cuenta que lo de él no era natural. Ellos se dieron cuenta que no era ciencia. Ellos se dieron cuenta
que no era inteligencia humana. Ellos se dieran cuenta que en él habitaba el Espíritu de Dios, por eso él sobresalía en todo lo que hacía. Entonces inventaron un plan para ponerse en contra del Dios de Daniel, porque sabían que Daniel no iba a ponerse en contra del Dios al cual él adoraba. Entonces, por mandato del rey, o estabas a favor del rey o estabas a favor de Dios, o estabas en contra de Dios o estabas a favor del rey. Entonces ellos maquinaron un plan. Y mira lo que sigue diciendo. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, de cual que en el espacio de 30 días demandes petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, para que no sea revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante del Dios como lo sabía hacer. Primero nos damos cuenta que Daniel no fue informado de esto. Fue una maquinación, fue un plan para hacerlo caer. Pero cuando Daniel se da cuenta, Daniel, en vez de flaquear, esto le sirve a Daniel para mantener la línea. Porque dice la palabra en el versículo 11, perdón, en el versículo 10 del capítulo 6, dice: cuando Daniel supo el dicho había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Él ya oraba 3 veces al día. Antes de ser gobernador, él oraba 3 veces al día. Él siempre pasaba orándole a Dios, por eso el Espíritu de Dios nunca se apartó de él. Entonces, ahora la pregunta es para la gente que camina con una Biblia debajo del brazo, que camina diciendo que es hijo de un rey, que camina diciendo que está apartado de todo lo malo, pero que está metido en política y que se ha contaminado. ¿Cuántas veces estás orando a la semana? Quizás la falta de oración te haya hecho contaminar. Porque aquí me dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel, que Daniel no se contaminaba porque él oraba 3 veces al día. O sea, él era un gobernador y el mayor, era el más alto gobernante de Babilonia. Y dice la palabra que el rey Darío lo tenía en alta estima y él pensaba ponerlo por encima de toda Babilonia. Por eso la gente se puso en contra de él. Pero dice que cuando este edicto fue firmado, ¿qué hizo Daniel? Hacer lo que él siempre hacía. Ir y orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas. Aquí voy a apartarme un poquito del tema y voy a hablar de las ventanas abiertas. Y si estoy equivocado, que Dios me perdone. Pero ¿cuántas iglesias evangélicas hoy están cerradas por este movimiento político? Si estoy equivocado, que Dios me perdone. Pero ¿cuántas iglesias hoy se cerraron por este movimiento político? Ya sea por ir a ejercer el sufragio, ya sea por miedo a un problema, ya sea porque liberales y libres son revoltosos y queremos guardar la integridad de la gente. Daniel, al romper este edicto real, iba a ser echado al foso de los leones. Él sabía que lo iban a tirar a un foso en donde habían leones que no les daban de comer.
Ahora yo pregunto hoy y asumo las consecuencias. ¿Cuánta iglesia se cerró hoy? Y no va a haber culto hoy por lo político. No, pero es que nada, hermano. Ay, me disculpa. En verde, hoy era un día crucial para estar en el templo orándole a Dios, para que la autoridad que ya entre haga las cosas bien. Hoy era un día crucial para brindarle culto a Dios, para que Dios se manifieste en este país de la manera en que lo ha hecho hasta el día de hoy. Y se manifieste mucho más a partir de enero 27 creo que entregan el cargo. Pero ¿cuánta iglesia evangélica hoy está cerrada? Ya sea porque algunos no iban los ministerios que tienen culto en la mañana, los ministerios que tienen culto a mediodía, los ministerios que tenemos cultos en la noche. ¿Cuántos ministerios cerraron hoy sus puertas por miedo? O sea, imagínate que no hay una ley de gobierno que diga que las iglesias van a tener que ser cerradas el 30 de noviembre. O sea, ¿te puedes imaginar si las cerraste sin que haya un decreto de gobierno? Hoy 30, ya con un decreto. Si estoy equivocado, que Dios me perdone. Pero hoy no era un día para cerrar las iglesias. Dice que a mí la palabra me revela en el libro de Daniel. Que Daniel no dejó de hacer lo que él hacía por el decreto real. Daniel no dejó de orar las 3 veces que él oraba porque el rey había dicho, por 30 días nadie vaya a orar, nadie vaya a adorar a Dios, nadie vaya a presentarse a un templo. Por 30 días. Y el que lo haga va a morir echado en un foso de leones. El rey firmó sin darse cuenta de la trampa que había. Porque más adelante dice que el rey se entristeció porque él tenía en alta estima a Daniel. Pero el decreto real no podía ser abolido. Entonces yo te pregunto hoy, sin ser un decreto real, sin ser un decreto presidencial, sin haber un decreto de Estado, ¿cuántas iglesias se cerraron hoy? No, más bien era un día para estar adorando a Dios con toda la libertad, porque posiblemente vengan nuevos tiempos. O estamos con miedo porque puede pasar algo. Porque si tú tienes miedo como cristiano evangélico, déjame decirte que deja de andar diciendo en la iglesia que estás preparado para la venida de Cristo. Si la venida de Cristo dicen que van a haber persecuciones a la iglesia antes de que Él venga. Si no está siendo perseguido, no, es que en otros lados, es que es en el mundo que va a ser perseguida la iglesia. No solo en Arabia, no solo en Nigeria, no solo en África. En el mundo completo será perseguida la iglesia antes de que Cristo venga. Si tienes miedo hoy, no me vengas a decir, no sé, pues, pero pensalo, si miras este mensaje, cuando estés en un altar, pensá un ratito y decir, ¿y entonces qué estoy haciendo? ¿Y entonces para dónde voy? Si todavía tienes miedo, ¿a qué tienes miedo? No sé si es que yo nací sin miedo, pero te lo digo delante de los ojos de Dios. Yo miedo no tengo. Hay un Dios en los cielos y que Él me juzgue. Y que si yo te estoy mintiendo. Estas elecciones y pase lo que pase, mañana será otro día. Y habrá que levantarse. Pero miedo no tengo. Daniel no se escondió. Daniel no dejó de hacer lo que él hacía.
Y por mensajes como estos, o muchas veces por decir lo que yo estoy diciendo, hay veces que tenés consecuencias dentro de algunos ministerios, pero no me importa tampoco. Yo sé a quién le sirvo y yo sé para qué fui llamado. Yo conozco el propósito de Dios en mi vida y yo no me voy a callar. Y si me equivoco, también pediré perdón. Primero a Dios y después a la persona a cual yo me haya equivocado, me haya puesto en contra. Pero si yo tengo la razón, también reconoce que también yo tuve la razón. Mira lo que dice el 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto, el cual quiere que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado del foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata, el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, Él te libre. ¿A qué Dios le estamos sirviendo nosotros? ¿A qué Dios le estamos creyendo nosotros? ¿De qué salvación estamos hablando? ¿De qué preparación estamos hablando? Porque yo conozco varios que a mí me dicen, mirándome a la cara, yo estoy preparado, hermano, para si Cristo viene. Si no estás preparado ni para un cambio de elección, no vengas a decir que estás preparado para que venga Cristo. Si no estás preparado ni para un cambio de gobierno, ¿cómo querés que yo te diga amén si me estás predicando que estás preparado para la venida de Cristo? ¿O de qué Cristo estás esperando venida? ¿Del Cristo de los miedosos? Déjame decirte que el Dios de Daniel, el Dios que lo libró de la fosa de los leones, no tiene miedo. Y si tú crees servirle a ese Dios, pues deberás empezar a dejar de tener miedo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente le sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey en su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mira lo que pasó en este espacio. El rey le dijo, Daniel, no hay manera que yo te pueda librar. Daniel, yo firmé un decreto que todo el que adorara a un Dios que no fuera yo, iba a ser echado a ese foso. Así que al Dios al que tú sirves, Él te libre. Hay un mensaje por ahí, no sé si en Facebook o en YouTube, en donde yo di un mensaje una vez del poder de las palabras. Ahí se activó una palabra en el rey.
Ahí Daniel sabía que Dios iba a hacer algo, pero el rey, él no era cristiano. Él no era cristiano evangélico, él era babilónico. Él no era israelita. Y le dijo al Dios al que tú le sirves, él te libre. Dice que toda esa noche no durmió y se puso en ayuno. Un inconverso. Inconverso ayunando para que no le pasara nada al hombre que había determinado no apartarse de lo que hacía. Ayunó para que Dios hiciera el milagro y ayunó con fe, ayunó con propósito, porque dice la palabra que ese rey se levantó al siguiente día y dijo, discúlpame, pero yo o tú, que vamos a estar alejados hoy estamos pendientes del televisor, quién va ganando, qué alcalde, quién va a ser el presidente, qué dice Donald Trump. Estamos pendientes de todo, menos de leer la palabra. Estamos pendientes de todo. Y este hombre en ese momento, un inconverso, se puso en ayuno para que Dios librara a Daniel. Y él se fue y dijo, Daniel, y lo llamó, Daniel, el Dios al que tú le sirves, ¿te ha librado? Entonces Daniel respondió y le dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no te he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Y dio orden al rey que fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Su reino no será un inconverso. Un inconverso está reconociendo que el reino de Dios jamás será destruido. Y hoy, 30 de noviembre, un país de 8 millones, pongámosle que habemos 700,000 cristianos, pongámosle que hay 500,000 de cristianos, el 80 o el 90% hoy pendiente de la política menos de Dios. El 80% de las iglesias hoy cerradas porque la política algo puede pasar. Perdóneme, hermano, si yo me equivoco, pero hoy no era un día para tener la iglesia de Dios cerrada. Perdóneme si me equivoco, pero hoy era un día para estar dando gloria a Dios en los templos, porque nuevos tiempos se avecinan. Hoy era un día para cambiar el futuro de Honduras, declarando palabras en los aires y creyendo que Dios puede cambiar los enigmas y los paradigmas que hay en la tierra. Pero no, por miedo decidimos cerrar las iglesias. Dice la palabra que Daniel no huyó. Dice la palabra que Daniel no dejó de hacer lo que él ya hacía. Y fue puesto por encima de todo. Y un inconverso declaró que el reino de Dios... Mira lo que dice, lo que dijo un inconverso. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres. El 25. Y entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, o sea, multiplicada,
De parte mía es puesta la ordenanza que en todo dominio de mi reino todos teman al Dios de Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino nunca será jamás destruido. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Así que en esta mañana yo bendigo tu vida, los que estuvieron conectados, y declaro que Dios tendrá que hacer algo en este país. Estamos en la mano de Dios. La Biblia también sigue hablando de José. La Biblia habla que sus hermanos lo vendieron, y José también fue puesto en alta estima en Egipto. Nada más que el mensaje sería demasiado largo. Yo quiero dejarte con esto en esta mañana. Quiero dejarte con esto en esta mañana yo. Hoy era un día para tener las iglesias abiertas. Hoy era un día para declarar victoria. Hoy era un día para declarar la palabra de bendición sobre Honduras. No se hizo. Estaba en el plan de Dios. Vamos a pensar. Daniel no huyó ante las propuestas del hombre. No importa lo que se venga para Honduras. No huyó Daniel. Y Dios lo puso sobre toda esa nación. Y mira lo que dice. Que Dios estuvo con Daniel y cerró la boca de los leones. Y los leones no lo atacaron. ¿Quiénes son esos leones hoy en día? Dentro de la política, dentro de la vida cotidiana. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios no cambia. El mismo Dios de Daniel, a ese mismo Dios le servimos hoy. El mismo Dios que glorificó a Daniel y lo puso en alto por no irse a esconder de la profecía o del decreto, que había puesto el rey Darío. Ese mismo Dios podía ponernos en alto a nosotros. Pero hemos decidido callarnos hoy. Hemos decidido guardarnos hoy. Hemos decidido estar en casa hoy. Esta palabra es para mucha gente, cristianos evangélicos que andan en política. La política no es mala. Ser gobernante no es malo. Malo es contaminarse y hacer malas cosas dentro del gobierno. Daniel fue un gran gobernador, pero nunca se apartó de los principios cristianos. Nunca se apartó de los principios en los cuales él fue formado en Jerusalén. Así que en esta mañana yo declaro bendición sobre Honduras. Y hay que ir a votar. Hay que ir a elegir quién va a gobernar este país por los próximos 4 años. Pero también va a haber que aceptar al que gane. También va a haber que aceptar al que gane. No importa a qué partido político yo pertenezca. Si gana el partido contrario, va a haber que poner en las manos de Dios esta gente para que hagan un buen gobierno. No nos pongamos a maldecir como cristianos.
No nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros estar maldiciendo a la gente. Así que en esta mañana yo te dejo con esa reflexión. Daniel capítulo 1 en adelante y Daniel capítulo 6 en adelante. Habla, la política no es mala. Malo es contaminarse y apartarse de los principios cristianos. Empezar a agarrar mordiditas ahí por debajo de la mesa. Activistas cristianos, yo conozco activistas que salen con una pancarta prometiendo cosas, y ese gobierno nunca cumple, tú te formas parte, tú te vuelves parte de esa mentira. Por mil empiras, quizás yo no conozco tu necesidad, quizás tienes necesidad, pero ¿qué Dios le has creído? Allá me pasas diciendo en un altar que Cristo es el dueño del oro y de la plata y que tú eres un hijo de un rey. Si yo te digo que soy hijo de un rey, yo no tengo que andar mendigando miserias. Si yo te predico que yo soy hijo de un rey y que paso bendecido, yo no tengo por qué andar mendigándole miserias al mundo. Porque muchas veces Dios nos bendice, pero somos malos administradores. Y ahí ninguna bendición te va a ser suficiente. Yo he visto gente vivir con menos, inconversos. Ellos son buenos administradores. Mejor ora para que Dios ponga en ti ser un buen administrador y que lo que Él ponga en tu mano te rinda. Deja de andar mendigando 2 pesos en política. Y si lo haces, pídele perdón a Dios y dile: Señor, llévame a otro nivel. Quiero empezar a creer en ti como creyó Daniel. Quizás estar metido en política, pero para un cambio. Quizás quiero estar metido en política, pero sin contaminarme. Quizás quiero estar metido en política, pero para que la gente me señale por cosas buenas. No por pícaro, no por sinvergüenza, no por mentiroso. Así que, bendiciones, Elmira Murillo, Cipota, años sin verte en persona. Creo que hasta en Facebook he dejado de verte. Pues David, alguien que aprecio mucho. Cruz, bendiciones, Cipote. Leticia Martínez, Dios te bendiga. Mujer, también tiempo de no compartir con usted, de no verla, de no platicar. Pero ahí estamos, haciendo la lucha todos los días. Porque el rey David dijo: nuevas son tus misericordias cada día. Y si nuevas son las misericordias cada día, son nuevas las luchas que yo tengo cada día. Y le pido a Dios no volver a caer de donde Él me sacó. No volver atrás. Esa es mi petición, esa es mi oración cada mañana. No retroceder. Pero estoy en la tierra. Y sé que Dios tiene propósito con mi vida. Sé que Dios va a hacer algo en mi vida. Sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Pero yo le pido a Dios no contaminarme. Y cuando yo me aparto un poquito, cuando yo siento que he hecho cosas indebidas, inmediatamente: Señor, perdóname. Sé que he pecado contra ti. Y Él escucha mi oración. Reconocer que somos pecadores es una virtud. Porque yo no te voy a venir a decir así que yo camino con los pies en el aire. Yo no te vengo a decir que yo soy santo desde que me aparté de los vicios, desde que me aparté del mundo, yo camino con los pies en el aire. Mentira. Porque la palabra está escrita: en el mundo tendrás aflicciones, pero de todas ellas te librará Cristo. Vamos a fallar. Vamos a pecar. Podemos llegar a caer. Pero orémosle a Dios todos los días para que Él nos mantenga. Y cuando pecamos, que tengamos ese espíritu aquí dentro que nos reprenda y nos diga: pedile perdón a tu Padre, pedile perdón a tu Creador porque has hecho mal. Así que bendiciones a las personas que estuvieron pendientes en esta transmisión, los que vayan a ver la transmisión, bendiciones. Pues ahí estoy también en YouTube, estoy como Edwin Omar Pérez, así aparezco. Ya estamos también subiendo algunos videos.
Si puede ver los videos en YouTube y suscríbase, pues necesito 50 suscriptores para poder empezar a grabar en vivo en YouTube. Creo que ya andamos por 29, 30. Todavía nos hacen falta 30 suscriptores para empezar a transmitir en YouTube también. Queremos hacerlo en la plataforma de TikTok. Y en la iglesia, pues ahí estamos prestando un servicio de la manera más humilde. Iglesia de Dios, Iglesia Libertad a los Cautivos, Choloma Cortés. Un ministerio en el cual pues Dios puso en el corazón de un hombre levantar este ministerio, y Dios lo ha respaldado. Dios está con él. Pastor Manuel Coto, Dios bendiga su vida. Su esposa, la evangelista, profeta Hilda Tenorio, una gran mujer de Dios. Alguien que Dios usa mucho. Y estoy seguro que Dios los dará a conocer al mundo muy pronto. Bendiciones. Si estamos aquí en Honduras, vamos a ejercer el voto. Los que están en Estados Unidos, así como en este caso de Selmira, bendiciones, hipota, está en Estados Unidos. Si se puede ir a votar allá, vaya y elija al que quiera, pero consciente. Cruz también está en Estados Unidos. Dios te bendiga, hipote. Si podés elegir, si podés hacerlo, y si no, pues tu estatus legal no lo permite, pues a orarle a Dios para que pasen cosas buenas en este país. Leticia Martínez también está en Estados Unidos. Bendiciones, bendiciones. Y Josué David desde aquí Honduras, vaya y vote por el que usted quiera, mijo. Pero eso sí, consciente de que lo mejor hay que elegirlo conforme a nuestro criterio, sin colores políticos. Bendiciones y nos vemos en el próximo live. Hasta luego.